muy hermoso, súmate al planeta, te vas a ganar. Súbete a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un bebé más. Un día muy hermoso, súmate al planeta, te vas a ganar. Súbete a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un bebé más. Subite a la noche te van a esperar. Al planeta que te vamos a volar con Forex y tu y te verás. Dale, dale, es tu pa. Subite a la viana que esperas. Subite que esperas. Un día muy hermoso, súmate al planeta, te vas a ganar. Subite a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un bebé más. Un día muy hermoso, súmate al planeta, te vas a ganar. Súbete a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un bebé más. Atleta, bebé, vamos a volar. Forex y Tito, Profi sin parar. Soy Pepe Miguel en la piedra, ilusión la castiela. Estoy todo revelado, la ley, última que más. Usted en la vía, vende a operar. Atleta, Pepe, vamos a volar. Un Forex y Tito, Profi de verdad. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están? Comenzando un día hermoso acá en mi ciudad. Ya estamos a viernes, mirá vos, ¿no? ¿Quién iba a creer, no? ¿Cómo pasan, no, los días? Así que agarrate a ese día, disfrutalo y acordate que, ¿no? Estás vivo, así disfrutá lo que la maravilla de, no sé, el destino hizo en vos, ¿no? Así que disfrutate, querete, fin de semana para estar con la gente que querés o solo, como a vos te guste. Pero bueno, ahora en este momento un poquito de cripto vamos a estar viendo, y dentro de eso nos vamos a meter obviamente después de la cripto a lo que hacemos día a día, semana a semana, que es operar los mercados tradicionales, donde operamos lo que son las divisas, Forex, sobre todo Forex, los índices, el oro. Ahí vamos, ¿sí? Primero un poquito de Bitcoin, estamos ahí prácticamente tocando los 65, tuvo una caidita interesante, ahora está tratando de recuperar, pero recuerden que esta semana estaba con unas velitas diarias en retroceso, en caída de algo que trató de romper hace días atrás, ¿no? Una resistencia, prácticamente estábamos en los 70, bajó a los 64 y bueno, ahí estamos, ¿sí? Luchando en una consolidación diaria de hace un par de semanitas. Así que bueno, vamos a ver un poquito de volatilidad, muy poca. Hoy viernes muchos no operan, sobre todo los mercados tradicionales, o tratan de cerrar operaciones para que no queden abiertas el fin de semana.
semana, ¿sí? Pero bueno, el que opera criptos es otra cosa, podés operar todos los días, inclusive sábado y domingo, eso depende de, ¿no? De tu técnica, ¿no? De la forma que tengas vos para operar, si tenés, no sé, alguna estrategia, ¿sí? Bien, por ahora, o si simplemente holdeás y te gusta lo que son las noticias también, ¿no? Podés ir viendo todos los días. 64,988, gente. Estados Unidos, fíjense en Europa, China, Japón, los países más poderosos, donde la pequeña volatilidad que empieza a moverse ahora a minutitos de que comience la sesión de Nueva York, se puede ver, ¿no? En los países más regulados, los que más palitos en la rueda le suelen poner a las criptomonedas, ahí va, ¿no? Es donde más se compra, ¿sí? Per cápita. ¿Sí? Poder adquisitivo superior al nuestro, al de Latinoamérica y el del planeta Pepe. Bien, 65,034 subió un poquito más Bitcoin. Vamos rapidito a las burbujitas del día, más que la hora. Tenemos una caída en el día, en la hora está recuperando esa caída, algunas, otras también, pero no tan, ¿no? Tan aceleradas como, por ejemplo, acá vemos Bong recuperó mucho más rápido que otras memes y que otras criptomonedas que no son memes, que son proyectos muy interesantes también, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora tenemos una semanita en las top 100, top 1000, lamentablemente así, al rojo, ¿sí? Obviamente, como digo siempre, no depende de el proyecto en sí de cada una de las criptomonedas, sino que depende de lo que le sucede a Bitcoin, ¿no? Es una correlación directa, ¿sí? Eso significa que si Bitcoin cae, todas caen, es así. Y si Bitcoin sube, todas están allá arriba también, ¿sí? Así que por ahora estamos viendo cómo están ahí, ¿no? Obviamente que estos impulsos y retrocesos que vemos en los días, en las semanas, de forma de burbujas, lo que estamos viendo es retrocesos dentro de una consolidación diaria también. Lo mismo, pues son imágenes de correlaciones directas, parecidas a lo que sucede con Bitcoin, ¿sí? Así que vamos a pasar un poquito a lo que es Bitcoin. Vamos a ver primero antes del oro, acá estamos en el oro, voy a pasar a ver Bitcoin, criptomonedas, Bitcoin, ahí estamos. Bien, miren lo que es esto. ¿Ven? Ahí está. Este rectángulo es lo que le estoy diciendo de la consolidación que hace un par de, ahí ven, un par de semanitas que viene consolidando un precio que viene, o una criptomoneda que viene ya hace un par de, ¿no? de meses hacia el alza, ¿sí? Acá viene rompiendo altos y bajos también, ¿no? Va hacia arriba. Así que bueno, por ahora, si nos vamos a las últimas 2-3 días, 3 velitas diarias, vemos esto, ¿ven? Acá ya se llegó con esta mechita y con esta otra, llegó prácticamente a los 69,999, casi ahí, 69, casi tocando los 70, pero no lo llegó a romper. Fíjense que acá están los altos, que estaría interesante a ver cuando se meta adentro qué pasa. Por ahora está en este piso. Fíjense en las velitas desde el lunes 29 de julio. 30, 31, 1 y hoy 2, ¿sí? Así que por ahora hizo un fractal interesante ayer. Vamos a ver hoy si esto desprende para arriba, no para romper los 70, pero quizás para formar lo que estamos viendo acá, ¿no? Un hombro, cabeza, quizás un segundo hombro. Y si la estadística es de hombro, cabeza, hombro, quizás rompa este soporte un par de días, ¿no? En un Futurama, diríamos. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no. Ojalá que esto siga hacia arriba, que rompa altos o que quede consolidado, ¿no? Eso depende de lo que hagan las ballenas. Nosotros solamente vamos viendo. Así que bueno, por ahora, gente, lo que estamos viendo, miren acá una hermosa divergencia que se nos pasó. Acá marqué una, miren esta, ¿ven? Divergencias, ahí ven, miren un poquito, a ver. Ahí estamos, sí, ahí está. Si agarrás la mechita, mirá, si vamos a ver si me deja ahí. Que con el diario del lunes es más fácil. No, más difícil. Ahí está, ahí lo borré. A ver acá. ¿Ven ahí? Altitos, en sentido contrario a estos de acá. ¿Sí? Eso no quiere decir que tengas que vender, pero no. Se suele utilizar mucho como estrategia, ¿bien? Las convergencias, bien. Pero bueno, vamos a la velita nuestra, la velita diaria, la de hoy, como día a día, para ir después rapidito al índice del dólar, ver un poquito el oro y vemos qué hacemos hoy, ¿sí? Bien, ahí estamos. Vamos a achicar un poquito el dibujo. Vamos a sacar los Picasso que tenemos acá de fondo. Ahí está, este es un Monet más que un Picasso.
un impresionismo hermoso. Ahí está, miren qué hermoso. Acá también un hombro, cabeza, hombro, o un bajo más alto que este último. Después apoya, rompe acá, fíjense acá cómo rompe el último alto generado en la caída, lo rompe, no se apoya sino que directamente cae por debajo y termina haciendo, si agarramos estas dos zonas, una sensación, ahí ven, de apoyo, ¿no? De zona donde el precio está. También podés tomar esta zona, ¿no? Porque este es un fractal ahí, eso depende de los ángulos que vos tengas y el dibujo como se vaya formando. Pero bueno, la idea es que aprendan a ir marcando todos los días y aprendan a operar. El que sabe también que se sume y que vea cómo día a día no solamente vemos proyecciones como acá, sino que nos metemos a operar a los mercados, ¿sí? Todos los días, de lunes a viernes, van a ver que siempre estamos operando de forma manual y también con bots que voy creando acá en el Planeta Pepe, donde los pongo también a trabajar un poquito, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver dentro de las velitas diarias y dentro de esas nos encontramos con la horaria que está haciendo acá, ven, hizo una caidita, hizo una zona de fractalidad, ahora está hacia arriba, le está costando un poquito, pero es muy tierno, ¿no? Muy tierno, me gustó la palabra, que venga a buscar esta zona. Sabemos que ahora en 30 minutos tenemos alto impacto, así que vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? A pasitos, ¿sí? Pasa la sesión de Nueva York, comienza y a los 30 minutos tenemos 3 noticias de alto impacto, así que ojo al piojo, vamos a verlas en vivo. 5 minutos, ahí vamos, ¿sí? Uy. Bien, ahí vamos, podés marcar en 5 minutitos esta zona. Lo que pasa es que te llenás, ¿sí? En algún momento tenés que decir, vos sabés que me parece que este canalcito ya no sirve, lo voy sacando, porque a medida que el precio va subiendo, si respeta, es un toque interesante, ¿no? Si no lo respeta, ¿para qué lo querés, no? Esa zona que no sirven la tenés que ir sacando, ¿sí? Para que no se te llene de información o quizás estás armando un Picasso y no te diste cuenta, ¿no? Pero lo importante es eso, ir viendo, analizando, lo que sirve se queda, lo que no sirve se va descartando, ¿sí? Como todo, ¿bien? Así que bueno, Bitcoin, USD Tether, ahí estamos, y por ahora en una sensación después de la caída, una vela diaria bajista, pero que está tomando, ¿no? Una sensación, por lo que vemos en temporadas chicas, de querer recuperar esa caída. Vamos a ver si hoy llega acá arriba y si supera esta zona. Está muy interesante la que está de este otro lado, ¿sí? Por ahora estamos ahí despacito subiendo en forma, ¿no? Fíjense la cantidad de ruido que hay. Si amplío acá, miren la cantidad de velitas que hay, ¿no? Obviamente ahí, ¿no? Pegaditas chiquitas, cada tanto hace una, que es la diferencia hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Ven como acá, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ahí está, 2 velas, 3 velitas de acá, miren, ven, si marcas esto, para que vean, de acá hasta acá, si marcas 2 o 3 velitas de acá y te vas para allá, fíjense en todo lo que abarcan, ¿no? Muchas velitas, mucho ruido, ¿sí? Bien. Por eso les digo que tenés que buscar cuando operás una estrategia, una técnica, un lugar, una sesión sería el lugar, ¿no? ¿En qué momento? No siempre es conveniente meterte a meter dinero en el mercado. A no ser que vos decís, no, voy a comprar acá, pero lo dejo por 3 meses, no sé, ¿sí? O por un año, o por la vida, y vas sacando y vas diversificando, ¿sí? Bien, me voy a el índice. Índice, ¿estás ahí? Acá estoy. Buenísimo. Lista roja. Índice. A ver qué pasó con el índice hoy. Bueno, hoy un chanchito salió. Vamos a ver velas diarias, bajistas seguramente. A ver, vamos a tocar acá porque ahí está. Parece miren lo que son estos Picassos. Los dejamos de cábala, obviamente no quiero ver la gráfica así de los Pepe, tiene que estar limpia la gráfica, ¿sí? Acá tenemos dibujitos para ir viendo, colores. Bueno, fíjense. Consolidaciones, ¿se acuerdan? Bueno, acá no está marcada la zona, está naranjita, punteada, pero si podemos ver, a ver acá, un rectángulo, ahí tenemos. Miren cuántos días, velas diarias son, ¿no? Cada una de las velitas son 24 horitas, donde eso, para el que no sabe nada, ¿no? Dentro de cada velita hay movimientos, hay estructuras, hay zonas donde vos buscas en el día para operar o intradía en la semana, ¿no? O en el mes inclusive. Pero bueno, estas velitas diarias son una consolidación que viene después de una subida interesante del índice semanas anteriores. Cayó, ¿no? De forma brusca entre noticias fundamentales y lo que va aconteciendo en el planeta, ¿no? Lo que venimos viendo, ¿no? Y obviamente frenó, hizo un clímax acá,
una pinchadura del soporte. Si vamos dentro de velas chicas vamos a ver mechas y ahí se recupera un poquito y queda consolidado ya prácticamente desde el 18 de julio que está dentro de esta zona, ¿sí? Fíjense en ayer, antes de ayer el precio toca, se devuelve y ahora está ahí, ¿sí? Está hermoso para buscar obviamente soportes y resistencia dentro de esta zonita y hacer alguna estrategia ahí en M15, en M30, M5 inclusive, y bueno, y ahí dentro te tenés que meter, es otro mundo donde vamos a encontrar consolidaciones. Ahí ven, ahí está, estamos dentro de las consolidaciones. Un segundito que voy a poner música que sale, a ver ahí, ¿qué les puedo compartir? Ahí tenemos, acá vamos a tirar acá un poquito de music, ahí está, escucha, escucha. Me faltaba algo, ¿viste? Cuando vos decís, te falta, tengo la boca seca. Un poco dormido estoy hoy, no sé si se dan cuenta cómo hablo, estoy, pero una almohada replanchado estoy. Pero bueno, acá estamos, dentro de una consolidación, hay otra, y hay otra, y hay otra, y hay un mundo dentro de otro mundo, y ahí vemos que están las larvas, que a medida que vamos metiéndonos, nos vamos metiendo dentro de este mundo, ¿sí? Donde vamos a encontrar estructuras muy parecidas, pero en temporalidades más chicas, ¿sí? Ahí estamos. Bien, acá estamos dentro de una consolidación. Fíjense cómo respeta estas zonas de acá abajito y acá altitito, decía el amigo, bajito y altitito, ¿sí? Pero dentro de esa zona podés buscar, por ejemplo, acá estaba bueno, obviamente haber tomado, ¿no?, a favor o en contra del dólar, en este caso en contra del dólar, la caidita por el índice, ¿no? Ahora está llegando una zona de ¿qué? De soporte. Vamos a ver si la rompe. No hay que guiarse por esta zona, esta línea que puse, porque esto es un poquito más abajo, inclusive ahí, y esta que está acá también un poquito más abajo. A ver si la puedo marcar ahí. No la puedo agarrar, a ver. Ahí está, ahí más o menos, ¿sí? Así que un poquito más puede caer, ¿sí? También depende de la fundamental. Si el dólar tiene resultados positivos, esto va a disparar y va a romper esta pequeña, lo vemos en 5 acá, ¿ven? ¿Sí? Esta pequeña compresión que hay. Y también puede ser lo contrario, que venga a visitar lo que le queda para recorrer esta zonita si tomamos, ¿no?, acá un arco completo, ¿sí? Y si me voy a un minuto, ¿qué tenemos? Ahí está, un Picasso, pero mirá que lindo. Ahí está. Acá podemos marcar zonas. Fíjense que si ampliamos, el precio ya empieza a tocar esta estructura y se empieza a frenar del lado derecho. ¿Ven ahí? Ahí está, ven la velita que les digo. No quiere decir que se va a ir para arriba, pero fíjense que ya hay un gap. Esta puede darse la vuelta hacia arriba y dispara a buscar esta información que está por acá, ¿sí? Entonces ya si se forma ese fractal, ahí podemos empezar a marcar zonitas, ¿sí? Si lo rompe, esto, como digo siempre, no sirve más, ¿sí? Son zonas. ¿Por qué me apuro a marcarlas? Muchas veces no a operar, a marcarla, a proyectarla, porque ahí es cuando vos tenés que agarrar la papa. Ahí es el momento, ¿sí? Porque si vos esperás, en algún momento va a llegar acá abajo, pero la idea es que si operás scalping, esto, ven, aprovechar el momentum, ¿sí? Si hay momentum y la zona que va respetando, porque después la deja de respetar, ¿sí? Bien, vamos al oro. Matecito, tormenta parecía, ¿no? Tormenta de... Bien, recuerden que este fin de semana, si puedo, voy a tratar de armar lo que tiene que ver un bot que creé, que le puse las bolingueadoras, ¿sí? ¿La bolingueadora de quién? De Pepe Mila. Las bolingueadoras de Pepe Mila, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si les gusta, si no les gusta. La idea es que aprendan, que no sé, bueno, la vamos a chequear la próxima semana. Ayer ya lo pusimos en el AuCAD. Y bueno, salió positivo. No quiere decir que siempre tenga que salir positivo, perdón, porque tiene TP, tiene stop y está configurado para H1. En el caso mío, como hago scalping, lo pongo en M1, porque así lo podemos ver en vivo cuando abre y cierra operaciones, ¿sí? Porque en H1, imagínate que te abre una operación ahora en H1, de acá 5 horitas son las 5 velas, por ejemplo, o 10 horitas es prácticamente o 24 horas. Acá, ponele que acá te hace una operación, ¿no? El bot. Y estamos en vivo. Olvídate si está en H1, que lo vamos a ver abrir y cerrar, ¿no? A no ser que haya un movimiento de volatilidad brusco por alguna noticia, pero si no, vamos a ver cómo corre y capaz que recién acá cierra la operación, pero pasaron 2 días, ¿sí? Eso es en H1. Por eso lo puse en M1 para que lo podamos ver y hay que ir viendo cómo funciona, ¿no? Si sirve, si no sirve, lo vamos a estar backtesteando también, ¿sí? Las bolingueadoras de Pepe Mila, ¿sí? Bien, miren acá cómo rompió, ven, esta zona ya no sirve, ¿sí? Hay pic afuera. Bien, y va en busca de qué. A ver si podemos ahí. Escucha. Justo a tiempo. Ahí está.
Bien, ahí vamos en camino. Vamos a ver qué pasa. Igualmente, yo no me metería a no ser que vea un momentum interesante. Se acercan 3 noticias de alto impacto a la misma hora, en los mismos segundos, respondiendo al dólar, ¿sí? Me estoy quedando, ¿vieron, gente? Tengo que tratar de noche de no tomar cervecita, si no después me cuesta arrancar, ¿eh? Pero bueno, es disfrutar, ¿no? La vida. Sin estar sobrecargado, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿no? Y sobrepasarte, ¿no? Eso también, bien. Disfrutarla normal. Una cervecita, ¿no? 10, ¿sí? A no ser que sea una fiesta muy descomunal. Eso, les recomiendo eso, ¿eh? Prohibido alcohol, gente, antes de operar, ¿eh? Por favor. Bien, me voy a mate, sí. Mate, café, ¿sí? Tampoco mucho, ¿viste? Capaz que te hace, ¿no? Te hace mal. Bien, nos vamos a dónde. Vamos a ver la noticia de alto impacto. Justo a tiempo. Bueno, acá está, miren. 26 minutos, en 9:30 de mi país tenemos ingresos medios por hora, nóminas no agrícola y tasa de desempleo. Veremos cómo se mueve el mercado, ¿sí? 65 sigue por ahora el Bitcoin y bueno, y ahí estamos. Así que por ahora, así lo veo yo, dice el amigo, me voy a ir al MT4, voy a ir a calentar de vuelta la agüita. No sé si el termo que tengo, me van a tener que regalar un termo, gente. Si no sé, es el cuarto que compro, no me mantiene el agua caliente, ¿viste? Encima la pava eléctrica me la calienta, no sé, pongo 90 grados, me le pone 70. Ahora pongo 70, me lo hace a 90, ¿viste? Muy raro. Bien, capaz que estoy viendo mal. Vamos a pasar. Ahí está el MT4. Uy, se me ve la mitad de la pera, tengo que acomodar la camarita. Bien. Vamos a la fuerza de la moneda, así lo veo yo, dice el amigo. A ver si acá puedo ver un poquito antes de que esto anda o no anda esto, a ver. Sí, como que no. Ahí está, vamos. Bien, ahí estamos, fuerza de la moneda. Vamos a estar viendo en un rato, como siempre, desde que somos chiquitos, si habrán salido de acá gente buena y no tan buena con esta información, ¿no? Pero bueno, es así. Ahí estamos, fuerza de la moneda. Ahí tenemos un poquito de todo un poco. Vamos a estar viendo en un rato. Vamos a ver acá un poquito. ¿Qué es esto que está en verde? Positiva, ¿cuál es esta? ¿Por qué positiva si yo no operé? Ah, el bot, mirá, acá está. ¿Lo ven? Mirá, sí señor, ahí está. El amigo abrió una operación mientras lo dejé puesto, obviamente activo, ¿no? Este es el de la bolingueadora de Pepe Mila. Ahí va en positivo, che, ¿vos podés creer? Yo no sé si ya no me pago este pedazo, por las dudas en un rato vamos a ver si se mueve, si no se mueve, si sale, si no sale, no, todavía no es muy poquito. Vamos a ver, porque las noticias pueden ayudar que se ponga en contra y tenga que hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está, mira vos, le achiqué un poquito la imagen porque no se veía nada, fondo negro, y acá está la imagen de la miniatura que va a estar en YouTube seguramente si hago el video este fin de semana, ¿sí? Ya backtesting hice algunos, los que le compartí en Discord están mejorados por 10 prácticamente. Mirá, bueno, después le voy a contar, pero está buena la idea porque probé una cuenta en H1 de $10.000 donde la subí con un drawdown interesante, ¿no? Bajo. Pero después digo, ¿por qué no empiezo a configurar para poder tratar de operar? No todos tienen $10.000, ¿o no? Bueno, ¿por qué no pruebo con 100? Probé con 100 en un backtesting, me dio excelentes resultados. Y después digo, ¿por qué no pruebo con 20? Como el bot anterior, el Bombita McLean. ¡Wow! Tremendo resultado. Eso lo voy a estar subiendo. Me gustó el backtesting. Eso seguramente lo que voy a estar compartiendo el fin de semana si tengo ganas para editar y ponerme a hablar en un video, ¿no? Porque estoy solo y tengo que hacer todo solito, ¿sí? Pero a lo que voy. Backtesting con $20 hizo casi 200, ¿sí? Y saca la cuenta más o menos cuánto es. 20 son 20, 40, 60, 80, 100, ¿sí? Y así hasta 200 son prácticamente el 1000%, ¿no? El 1000%, vos podés creer. Y con $100 hizo prácticamente $1000, ¿sí? ¿Cuánto sería? El 1000% también, ¿no? Sí. El 1000%, no el 100, el 100 sería si con 100 hace 200, pero si casi hizo 1000, ¿no? 800, 700 y pico, el 700 y pico %.
vamos a ver, se puede configurar para que dé mucho más, pero lo que estoy buscando en este tipo de bots es que el drawdown no supere el 10%. Después me voy a meter dentro para que no supere el 5, el 4, el 3 y si es posible el 0,1 en drawdown. Pero bueno, es así. Obviamente que si le cambias los parámetros puede tener más o menos operaciones, y lo bueno que tiene TP, tiene stop y algunas cositas más, ¿eh? Así que bueno, ahí está el amigo, me voy ahí está en positivo, seguramente pasará negativo ahora, decía, si hay una noticia en contra de, no creo, porque ojalá que siga cayendo, y que cierre y que lo podamos ver en vivo. Por eso lo puse, ven acá arriba si vemos, 1 minuto, en este caso estoy probando el AUCAD, ¿sí? 1 minuto puse, sabiendo que el bot es para M30H1, ¿sí? Escucha, The Doors. Bien, ahí estamos, gente, a ver si puedo, a ver un segundito, mostrarles algo más. Si sale, ahí estamos. Bien, si hoy se complica un poquito para hacer operaciones manuales por las fundamentales, las vamos a esperar igualmente. Puedo poner algunos de los bots que creé también, aparte de este que ya abrió una orden, el de las bolingueadoras. El nombre que le puse, ¿no? Las bolingueadoras. En vez de las boleadoras, es un paisano con una boleadora, ¿no? Pero las bolingueadoras por las bandas de Bollinger y por algún par de indicadores que tienen puesto dentro del bot, ¿sí? Le puse las Bollinger, pero bolingueadora le puse, ¿sí? De Pepe Mila. Bien. Si ustedes tienen algún nombre me avisan, le podemos llegar a cambiar el nombre también, pero por ahora ahí me gusta, ¿sí? Ya hice la miniatura. Próximo video, próximo robot que arme, que lo vamos a poner a operar todos los días también, ya está ahí, es otro que tiene un nombre, Pepe Pepón le había puesto, queda medio Pepe Pepón, ese también está bueno, pero justo encontré, viste cuando estás, cuando duermo suelo, con mi cabecita muchas veces se me va en algún par, estructuras se me marcan y me salen formulitas, pero no fórmulas complejas, cosas sencillas que conozco. Y digo, bueno, eso lo tengo que armar y dejo de armar un robot y me meto a armar otro y tantos rengos. Todos rengos, mirá, si venimos a este que está acá, mirá, esto después se lo voy a compartir, ¿sí? Después me tengo que acordar que es lo que les digo, estoy armando algo para binaria, ¿sí? Para el que quiera hacer algo con binaria, interesante porque funciona muy bien. Este es un bot que armé, el Bombita McLean, que está ahí bastante bien también, lo he probado poco en vivo, pero en backtesting está bastante bien. Y después acá tenemos otro, que es el de los zombies de aviación, ¿sí? Que obviamente también tiene que ver con indicadores tradicionales, pero que le voy metiendo un poquito de las cositas que tengo en mi cabeza. Este va contra la tendencia. Y bueno, el video lo subí, mírenlo también si les interesa, para que vean, ¿no? Cómo funciona, ¿no? El backtesting. Obviamente los backtesting son muy chicos, ¿no? La idea es tener 10 años como mínimo, o 5, no 2 años o 1, pero yo lo pruebo en 2 años o 1 porque si no me lleva mucho tiempo, ¿sí? Igualmente se puede hacer backtesting e ir mejorando día a día cada bot, ¿no? La idea no es tener 100 bots, es tener uno solo y que te dé, ¿sí? Acá voy haciéndolos porque lo hago de hobby. La idea mía es mostrarles los bots que voy creando, pero sobre todo operar en vivo, ¿sí? De forma manual, que es lo que a mí me gusta, y las cositas que tengo en la cabeza las voy implementando en los bots también. Por eso, en este caso, si ven acá la bolingueadora de Pepe Mila, me surgió algo en la cabeza y eso que tengo en la cabeza lo implementé en este par, como puede ser en otro también, ¿no? Con estructuras que marqué, lo fui, me levanté, tomé unos mates y me puse a armar un bot y acá está, acá lo están viendo. Ayer ya fíjense cómo cerró positivo, hoy por ahora está en positivo, y hay que ver si en la semana próxima lo ponemos y se mantiene bien, y si lo llevamos a un porcentaje que esté por debajo del 5% de drawdown, ¿quién te dice que no lo tiramos en un BPS, en alguna cuentita de las que te permiten operar, que no tengan tantas reglas, ¿viste? Porque eso de no poder operar fundamentales y muchas cosas que te ponen,
La verdad no estoy en el tema metido porque yo tengo mis cuentas y opero de forma manual y automática cada tanto también, pero estuve viendo para abrir alguna cuentita para mostrarles a ustedes, ¿no? En vez de esta, que es chiquita, alguna otra de alguna cuenta de fondeo para que ustedes puedan ver y meterme a operarla, ¿no? Entonces día a día van viendo cómo la cuenta va subiendo, si se quemó, si no se quemó, y la van viendo. Pero me puse a ver 2 o 3 plataformas que no conozco mucho, pero te ponen más reglas, que no podés operar con fundamentales, que 5 minutos antes, que 5 horas antes, una sola operación y no 2, que si no, no te las contabilizan como positiva. Digo, no, sigo con las cuentas mías, ¿viste? A no ser, si ustedes conocen alguna plataforma que no te dé tantas vueltas, chiflame, negro, chiflame. Che, acá capaz que meto mano, A ver, no, está bien, rompió esta zona, ahí va. Bueno, ahí vamos en positivo, en una venta que tiene que ver con el bot que cree. ¿Qué falta todavía para el bot? Y bueno, falta el video, ¿sí? Los backtesting ya están. Ayer a la noche terminé de hacer con otras configuraciones distintas a las que le compartí en Discord, donde el dibujo, la trayectoria es mucho más bonita y da mucho mejores profits, ¿sí? Así que bueno, ahí lo dejo. Por ahora, ahí está puesto, con poquito obviamente, pero ahí está puesto. Tampoco es tan poquito para la cuenta, es 0.2 y hay que ir viendo lo que va haciendo ahí dentro. Bien, me voy a preparar en el euro dólar. Miren, ahí ya hay gatilló unas órdenes pendientes. Voy a ver si está listo para las 9:30. A ver acá. Sí, ahí está. Voy a buscar agua, dejo esto, miren, acá estamos dentro de la noticia fundamental, así que falta este poquito para que lleguen velas de 1 minuto estamos, así que no vamos a operar hasta que no llegue a esta zona. Sería tirarte a la pileta, tirar la moneda para arriba. Te puede ir bien como te puede ir mal y eso no está permitido. En el planeta hay que razonar. Fíjense en ayer que después de la fundamental me metí, traté de hacer un PP rechazo, salió bastante bien porque salió positivo, pero la idea era en 2 o 3 velitas, no en 15 como estuve, ¿sí? Si lo revisan al video van a ver ahí, aparte del bot, de los 2 bots que estuve utilizando míos de acá del planeta, que los creé yo, también hice ese PP rechazo de forma manual, ¿sí? Yo para que vayan viendo, si les gusta, ahí estamos. Y el bot que estaba en el telaraña cerró todo en positivo también, así que impresionante, ¿bien? Uy, se me rebalsó. Voy a buscar agua, ya vengo. Si se suma algún Pepe, que me avise, ¿sí? Acá hay uno, a ver. Tenemos... Bien, uno hay acá, a ver si sale. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Uy, ¿qué toqué acá? Ahí está. Buen día, Pepe. Pasito a pasito a no perder, exacto. Estoy medio dormido, así que capaz que alguno de ustedes, si se suma alguno en el tiempo, de acá a 1 horita, o a media hora, o a la hora, si se suman a operar, me avisan, seguramente, no sé, o a ver algún análisis de algo, no estaría mal que ustedes me digan, che, mira, después de la fundamental, quiero que analices tal par y vea si te podés meter, dale, yo me meto, ¿quieren? O se meten ustedes, que para mí sería un regalo, un viernes, ¿no? Que se meta alguno de los Pepes, ¿sí? Se cortó la luz, uy, sí, viste, era lo que decía... ayer cuando arranqué. Acá en mi zona también llega esa sensación de primavera. Todavía estamos en invierno, pero llega esa sensación de cambio y acá se vienen unos vientos, una lluvia. Es tremendo, pero bueno, es así, está el clima muy raro. Aguante, por las dudas, descansa tranquilo, no te metas, se te corta la luz, no operes ni nada, a no ser que ya estés acostumbrado como yo. Bien, y en el caso mío, si se llegase a cortar la luz acá en vivo, como me ha pasado, o internet, sobre todo internet, saben que lo seguimos desde la otra plataforma, que sigue constante, o en esta seguiremos haciendo un segundo video, veremos como todo, ¿no? Como para mostrar lo que estamos haciendo. Por suerte, hasta ahora se nos cortó 2 o 3 veces sin tener operaciones abiertas, ¿no? Bien, voy a buscar agua. Escucha.
Bien, ahí estamos, ¿eh? A ver cuánto queda para la Fundamentalation. Un par de minutitos, ahí estamos, ¿eh? Vamos a ver si acá el bot va en positivo. Veremos si se pone en negativo con la fundamental o lo que puedo hacer muchas veces, ¿no? Yo sé que hay que dejarlos trabajar a los bots, pero son bots creados por mí, entonces está bueno que el bot abra y cierre la operación. Pero cuando hay fundamentales, si es viernes, no está mal tampoco ponerle un break-even, le puedo meter la manito ahí. Igualmente ya está en break-even, me parece, hay que ver ahí que sale bien. Me voy a ver las fundamentales por ahora. A ver, quiero ver si lo dejé puesto un ratito, mi tiro para calentar el agua por si llega a ciertas zonas, a ver si va cerrando parciales. Ahora lo vamos a estar viendo, ¿eh? Si cierra parciales, quizás le puse mucha distancia. A ver, hasta acá. Sí, no, tiene que recorrer una distancia. A ver, le voy a cambiar acá un poquito. Vamos a hacer trampa, vamos a ponerle 10. Ahí está. En 10 me pago la mitad, para que cierre más rápido. En 10, 15, en 15 pip 10 me pago la mitad. Ahí está. Si cae, estaba como 25, ¿sabe qué? En vela de un minuto. Ahí está. Si cae un poquito más, veremos cómo esto, ¡puc! Hay una línea diagonal azulcita o el color que le quieras poner, con un descuento de lotaje de la mitad, ¿sí? Bien, ahí estamos viendo, amiguitos. ¿Quieren rock and roll? ¿Quieren rock and roll? Escucha. Rezo por vos de Charlie. Escucha, con este estilo, ¿no? Rezo por vos. Bien. Si quieren que después de la fundamental veamos algún par, me avisan, vayan viendo alguna divisa, algún par, alguna, no sé, lo que quieran, Esto lo saco. Podemos achicar ahí si quieren, ahí está. Pum. Tum. Bien, esto no, por ahora no, esto sí, está apagado, bien, este también está apagado. Ahí vamos, acá vamos menos 11 en negativo, recuerden el telaraña ahí está, y bueno, ahí vamos. Ahí no. Acá, bueno, ahí estamos cerquita. Miren la velita que hizo, se acerca. Esto puede ser bruscamente un movimiento, ¿no? Hacia la trampa en vez de que hacia el alza o hacia la baja. Vamos a ver qué pasa. Como hay tres noticias, con que dos estén en contra, obviamente acá es 2-1, ¿no? O 3-0 para un lado o para el otro, pero puede haber unas trampitas, ¿no? Positivo o negativo, va para todos lados. Tienen que tener mucho cuidado. Y bueno, y acá cuanto mucho me tocará el stop y listo, ¿sí? Estaría bárbaro también, como para ver un stop acá. No estaría, hace mucho que no vemos un stop en el PP Fundamentalation. ¿Cuánto falta? 2 minutos, gente. Mientras vamos viendo, fíjense en cómo esto cambia, ¿no? Porque es el pasado. Una sola vela como te puede cambiar el histograma, ¿no? Ya van a ver las pendientes y van a ver acá lo que están los colores, ¿sí? Me manejo por colores. Está bárbaro también, ¿sí? Down. Ya. Bien, uy, se me pasa el tren acá, para que ahí, negro, ahí está.
Bueno, ahí está. Mirá dónde me la tomó, Terrible, terrícola. Pará que le voy a hacer algo acá si me deja porque no me gusta lo que hizo ahí, ¿Vieron dónde me tomó la orden? Es el deslizamiento. Pará que le pongo break even, ahí está. Listo, perder no pierdo nada, pero no me gustó lo que hizo. Estaba acá y me la llevó hasta acá arriba, tramposa, Pero bueno, igual, estamos en positivo, mirá. ¿Cuánto? Parate que me pago un pedacito, a ver ahí. 11 pi. Me pago la mitad antes que caiga esto, por más que haga 100 hacia arriba. 0,5. A ver ahí, pack, ahí me pagué algo. Pack, ahí me pagué algo, ¿sí? Qué tramposa, ¿no? Por acá estábamos, mirá. Todo lo que me deslizó el precio. Me pagué la mitad y tengo el stop loss en positivo, ¿sí? Así que bueno. A ver qué hizo el de pasada. Vamos a terminar esto, a ver. Obviamente, si hace 1.000.000 de pip hacia arriba o 100 pip, voy a decir para qué me pagué un parcial. Pero como hizo ese deslizamiento y a la vez todo lo que solemos ver muchas veces con las manipulaciones y todo, me pagué. Si va para arriba, bienvenido, y si va para abajo, todo suma, ¿sí? Escucha, voy a poner rock and roll, a ver un poquito de rock and roll, voy a sacar un poquito lo que es este estilo de música que no está mala, está buena, pero necesitamos un poquito de polenta, ¿sí? En mi caso, les voy a regalar acá, a ver, mira, escucha, vamos a tirar, a ver acá, la carne al asador, ahí está, mira, escucha, a ver. Sí, ¿sabes cómo? Mira, escucha, con todo, vamos. Así me despabilo un poco, que me pegó un tortazo esto. Ahí está. Vamos, ahí tiene un Pepe rechazo. Mira, ojo que si va para arriba va a visitar el número redondo. Ayer hicimos un par de operaciones explicando, ¿sí? Ahí puede venir y puede venir acá, a donde vos quieras. Si viene acá, a mí me saca. Y si me saca, que me saque ahí, ¿sí? No hay chucho. Ya me pagué un pedacito con 11-12 pip, A ver el outcad, miren el outcad, miren el outcad, gente, miren el outcad lo que hizo. ¿Qué hizo? Ya me cerró la operación, gente, en positivo. ¿Lo ven ahí la venta? Qué grande, qué grande, yo sabía. Bueno, lo puse en 12, vieron que la chiqué los pips, Si se hubiese puesto en contra, bueno, ahí está, A ver el oro, menos 500. No, 100 a favor, ya lo corto, negro. Parate. Parate, negro. Salí de ahí, maravilla, Martínez. Vamos, negro. Oh, no. Bueno, quiero 100. Anda hacia abajo. Ahí está. Bueno, 94. Teníamos 100 redondito, ¿viste? Qué cosa, Esta mina me buscó, esta mina me encontró. Esta mina no quiere ver. Che, ahora les cuento lo que hice. No sé ni qué toque, estoy redormido, pero ahí estamos, Casi soy doctora y no duermo ni una hora. Te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando con lento. espera al pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, que desde acá veo verte. Bueno, ahí estamos, Bien. Bueno, no hay chucho, Vamos a bajar el volumen. ¿Vieron, gente? No. ¿Lo viste? Tremendo. Pero hemos hecho más. Si lo dejo, podemos llegar a los 200, 250 capaz. Pero lo saqué por la duda porque me quiero ir tranqui. ¿Vos me entendés? Lo que te escribí ayer, eso de pasito a pasito, te sirve como ejemplo. Por eso, mira, te voy a decir algo interesante para vos. Para vos, Ahí está, no te dediques al trading. No, lo que te digo es, ¿viste lo que te escribí ayer? Para que vamos a leer acá el mensajito. El amigo me dice, ¿qué dice este? Libra Yen. Bueno, cerrá, buena telaraña. Sí, ahí lo cerré, no sé si lo vieron. Suele suceder, ¿no? Que se puede cortar internet, se traba todo, pero acá no se cortó nada. Miren, en vivo solo, con 2 bots creados por Pepe Mila y 3 abiertos ahí distintos y cerrando de forma manual, metiendo mano. Configuré obviamente, en este caso acá, configuré, miren, ahora les explico, si me quedo puedo sacar un poco más, puedo prenderlo de vuelta y ver qué hago, si hago 20, 30 dólares más, que me los reste de la ganancia, pero ya está.
todo suma, porque la gula hace que pierdas mucho más de lo que podés venir recolectando día a día, ¿sí? Acá les explico lo que hice rapidito. Ven, ustedes no lo ven. Ay, ¿por qué me quedó esta orden pendiente? Ah, porque está prendido acá el bot, a ver. No, está apagado. Una orden pendiente, no, nada que ver esto. Bien, esa la saco de ahí, no me gusta, ahí está, fuera. Por las dudas, después te encontrás con una orden abierta, ¿vieron? Tenés que chequear todo, obviamente que chequeamos el historial y todo, ¿no? El balance, la equidad, ¿sí? La equidad, ¿saben lo que es, no? Es el drawdown. La equidad es el drawdown, positivo o negativo, ¿sí? Cuando vos cerrás se va al balance. Pero lo que voy, en este caso, esto que es esta línea azul que me marcó, bien, la zona, excelente, bien el bot, Este bot en H1 a los 20-30 pip te cierra un parcial, ponele, ¿no? Pero me acordé a lo último que en M1 30 pip es por acá, no sé cuánto es por acá, cuánto tenemos. Ahí tenemos 30 pip, mira, clavado, 30. Yo digo, le pongo, miren, fíjense en acá, de acá hasta acá tenemos unos 11 pip casi, 10,7. Ponele que entre spread y todo 10, ponele, o 11, ponele, ¿no? Bueno, cerró ahí con 0.2 adentro. Después, el euro dólar, acá está, mirá. El euro dólar hizo el saltito, no sé si ustedes lo vieron, el precio estaba por acá puesto, por ahí, ¿sí? ¿Dónde me lo abrió el amigo? Por acá. Me corrió de acá hasta por acá el precio, mírenlo. Obviamente que agarramos unos 10, 11, 12 pip también en vivo. Me pagué la mitad, ¿sí? La otra no, me la puse en break-even, por eso no está, porque me sacó. Me podría haber pagado todo, pero muchas veces hace una sola velita y se hace un recorrido de 20, 30 pip más y lo sumaba, ¿sí? Acá con un Pepe rechazo como ayer, estaría en ganancia Pepe Gatillo. Pero, ¿qué voy con esto? Después me vine al dólar, al oro. Estábamos en 100 y lo cerré, ¿sí? Quedamos 94. Obviamente cuando vos vas cerrando tratás de ir cerrando coherentemente, perdón, ¿no? Tratando de que lo que vas cerrando y lo que vas no abriendo, sino viendo, ¿no? El movimiento del precio, tratar de cerrar en esos 100 que viste, o un poquito más, ¿no? Un poquito menos. Cerré en 94, pero porque el movimiento es brusco y te va tocando el spread o las órdenes que tenés ahí cerquita, ¿sí? Si lo dejaba, ponele que me iba al baño, volvía, no sé, iba a calentar el agua, capaz que ahora estábamos en 120, 200, no lo sé. Pero también puede pasar que esté en 20 y me perdí a hacer 100 casi, ¿sí? O en menos 20 y tengo que esperar media hora más, ¿sí? Tranquilamente, ¿qué podemos hacer ahora? Como te digo siempre, Pepe Gatillo. Si tenés ganas, te metés de vuelta o no. Esa es la idea. Me meto de vuelta. Pero como no me voy a meter de vuelta con los bots, vemos si nos metemos de forma manual, en algún ejemplo si quieren. Pero lo que te decía en un principio, ayer por privado que te escribí ahí en el Discord, en la dimensión 2 que estás vos, lo que te digo es pasito a pasito. Muchas veces ves los resultados de otros y te suele pasar de que no te querés a vos mismo. Si yo que no puedo, que los demás sí, será mentira. La mayoría mienten, es todo bolazo, todo mentira, todo bla bla bla, todo verso, andan de canal en canal chequeando a ver qué pueden robar, qué información, porque son así, la mayoría, sobre todo los que lo siguen muchos usuarios, viven así, ¿no? Tratando de enganchar a algún youtuber medio tontolón que le haga el favor de algo, porque ellos ya no pueden, viste, no están, ¿me entendés? Necesitan recolectar, ¿no? Ideas y cosas, y van en busca de otro youtuber que les dicen que sí a todo, viste. Pero sí podés guiarte en lo que hacemos acá, nosotros todos los días. Porque vos lo que estás haciendo, mirá lo positivo tuyo. Lo positivo tuyo es que estás ya casi hace 2 años todos los días en vivo. Y decime la verdad, por más que seas o no seas rentable, por encima de eso, ¿no? Te va cambiando la cabeza. Todos los días operamos en vivo. De forma manual, de forma automática. Si yo te devuelvo hace 2 años atrás, quizás ahora hubieras hecho 20 cursos distintos, o estarías viendo cursos en YouTube, o estrategias, y andás a ver, capaz que eras rentable, pero andás a ver cómo estarías. Acá por lo menos tenés pasito a pasito, día a día, de ir tratando de aprender técnicas, razonar, no casarte con nada, y buscarle la vuelta al mercado, lo que hacemos todos los días. Hoy fue así, mañana puede ser de otra forma, en otro par. Lo bueno que tiene que podemos utilizar cualquier par, cualquiera de los bots que les comparto, que voy creando en la dimensión número 2, no en la 1, en la 2, que es los que participan. Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Que vayan sumando. Sobre todo vos, Pepe, quiero tenerte como ejemplo ahí, ojalá que te vaya bien. Muchas veces no se puede por la cabeza, pero no es que tu cabeza es mala, sino que la psicología
sobre todo el que ya viene sabiendo, le cuesta mucho adaptarse a estas estrategias técnicas que yo utilizo, y te cuesta mucho. Cuando lo empezás a entender, decía, pero lo hace muy fácil y te quedan dudas, pero en algún momento, fíjate que nunca te cobré un centavo. Vos lo podés decir, sobre todo lo que digo siempre, ¿no? Yo soy de Argentina, vos sos de Chile, un país hermano, querido, pero viste que muchas veces hay pica por el fútbol o por lo que sea, cosas tontas, ¿no? Pero si vos tranquilamente podés decir, no, decís la verdad o no. Y bueno, y la verdad es esa, nunca te cobré nada, siempre te regalo cosas, y la idea es ayudar, siempre. Obviamente a los que participan, ¿no? Porque muchos que no entienden eso, ¿no? A mí, mira, hace, no sé, 3 años que vengo operando todos los días en vivo, y todos los días tengo 1 o 2 Pepe, 3. Le digo Pepe en forma cariñosa, ¿no? 3 o 4 usuarios, hay algunos que es siempre el mismo, algunos esperan siempre que vos les estés regalando cosas, si no dejan de estar, que a mí me da lo mismo, dejar de estar, prefiero que la gente esa no esté acompañándonos y que esté la gente buena, la que quiere ayudar y la que quiere aprender. Y después, bueno, andan los de siempre buscando información, se van, vienen, te piden. Uno se hace, ya, ¿no? La tenés re canchera, ya sabes quiénes, por cómo hablan, cómo escriben, por cómo te piden, por esto, ya sabes quiénes son. Inclusive pueden ser otros usuarios también que se hacen pasar por otros. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero la idea es esa. Los buenos que se queden, súmense a Discord, no tengan vergüenza, porque tiempo que pasa, tiempo que pierden para ir aprendiendo cosas. Y esa es la idea, gente, que, por ejemplo, vos, Pepe Gatillo, que día a día puedas ir aprendiendo. Acordate lo que te digo, te vas a ir a acostumbrar a una técnica, una forma que quizás después se va a hacer difícil que alguien te quiera hacer operar porque hay un order block, ¿me entendés? O dinero inteligente que te lo dijo un youtuber que hizo un curso que pagó $1000 y lo está cobrando a 1000, capaz a 1000 personas más, y hacen así tipo una cadena, una pirámide donde enseñan, y es una bla bla bla. Vos tenés que aprender a defenderte del mercado, operando, ¿no? El accionar del precio. Te puede ir mal un día, te puede ir bien otro. Lo importante es que la suma, que vayas gestionando sin hacer chantaje a los demás, que eso es lo que voy, ¿sí? Los Pepe no tienen que ser garca, vamos, que se puede, ¿sí? Porque en algún momento el karma te llega, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, tenemos casi 100 acá, lo podría haber dejado. Tengo esa es otra cosita que les voy a mostrar. Los que operan otro tipo de plataformas, se los voy a compartir, ¿sí? En la dimensión 2 también. Este terminó en positivo, y ¿cuál otro era? Y el euro dólar también, que le tuve que poner un stop en positivo. Me cerré un parcial con 13 pips porque hizo un deslizamiento alevoso, pero bueno, es así, ¿no? Y ahí estamos, gente. Vamos con música, y vos seguí, haceme caso, pasito a pasito. Te va a costar quizás más que otros o menos que otros, pero cuando otros arrancan acá al planeta, vos ya estabas, ¿me entendés? Y está bueno porque esa información que vos fuiste aprendiendo, o que vas a ir aprendiendo, mucha más que se va incorporando. Yo sé que faltan muchos Xinjiang que te tengo que ir compartiendo también, pero todo eso que vayas sumando día a día acá, cuando empieces a operar en vivo con otros en la dimensión 2 o en la 3, vas a ver que te va a ser más fuerte, ¿me entendés? Ya vas a ver, es así, ¿sí? Es a lo que voy. El esfuerzo, el trabajo es lo que vas a ver los resultados. La cosa fácil es fácil, pero no para siempre, ¿sí? Es como tirar la moneda para arriba. Un día puede ser que tuviste suerte, otro día que no. Así que haceme caso. No sé si leíste lo que te puse en Discord cuando me mostraste que estabas contento, que te había ido bien con el telaraña. Un resultado del bot que te compartí. Ahí te puse algo. Fíjate, vas a ver. No, tampoco no es un Picasso lo que te puse, pero te puede servir, ¿sí? Bien. A ver, tiramos música, maestro, por favor. Ahí estamos. Voy a quedar como Ale. Mi corazón. Mi corazón. Emborrachar. Miren lo que es el índice, gente. A ver si se puede ver ahí un poquito. Párate a ver. Miren el índice, gente. Si cayó el índice, a ver ahí si pueden ver un poquito. Ahí miren. ¿Ven? El índice en 5 minutos. Lo están viendo ahí, ¿no? Miren lo que es esto.
Desapareció en acción, mirá. Ahí está. Podemos ver, ¿no? La diferencia. Pero vamos a chequear un poquito a ver si se puede ver ahí. ¿Qué pasa? Ahí me sale un cartel. Bueno, un hacker era. Vamos a ir a las cripto. Quiero ver Bitcoin si subió. Seguramente sí. A ver, no pachó nada con Bitcoin, ¿eh? Nada. Bueno, pero el índice sí. ¿Sí? El índice. Fíjense qué linda, ¿no? Para operar podemos buscar en contra del dólar que está medio noqueado hoy, ¿sí? Ahí está el dólar, mirá. Ahí está el dólar, ¿lo ven? Ahí está. Si hacemos la medida, la reglita más o menos, a ojo, ahí no perfecto, pero tenemos casi unos 45 pips en caída, ¿sí? Bien. Me voy a la MT4, gente. El Pepe cerrando en positivo. Los Pepe cerrando en positivo, ¿sí? ¿Pudiste cerrar vos el telaraña tuyo o estás lo tenés abierto? ¿Operaste hoy? ¿Operaste con el sniper o con alguno de los otros bots que te compartí ahí en la dimensión 2? Avísame, cuanto mucho si necesitas ayuda. Sí, bien, así me gusta, campeón. Son tonterías quizás para ustedes porque ya se las saben todas, no es que, ¿me entendés? Acá nadie sabe más que nadie, pero quizás por experiencia vivida, ¿no? Por haber quemado tantas cuentas te puedo dar una mano, ¿me entendés? Pues yo las quemé en su momento, cuentas chiquitas, ¿no? De binarias, me acuerdo, pero todo sirve. En Forex por ahora, derechito junto al mar, voy bien, viento en popa, pero no sé qué es en popa o en tribol, ¿cómo es eso? En popa es, vos que debés tener idea, seguro, ¿no? Si en Chile conocen bastante, ¿no? Lo que es la popa y el tribol, ¿no? ¿Cómo es? La popa y el Popeye, ¿no? Bien, sí, lo leí anoche al llegar a casa, dice el amigo. Sí, señor. No es gran cosa, ¿viste? Tampoco es un Picasso. Fíjate que cuando yo escribo te das cuenta que soy yo por la falta de ortografía. En sí no son faltas, sino que toco una tecla y sale la L, la M, todas las que están alrededor. Y vos tenés que ir traduciendo el código Morse, ¿viste? Un código ahí. Miren lo que hizo, ¿ven? Mirá acá qué lindo un Pepe rechazo, gatillo, ¿no? Haceme caso, pasito a pasito. Te va a costar quizás adaptarte a eso, pero vos ya venís. Quizás no ves los resultados que vos querés, el Lamborghini, ¿me entendés? Pero eso no es, eso es, lo podés tener el día de mañana. Si te gusta, yo te diría que no te tires para esa onda de Lamborghini, tirate para la onda de que te alcance a fin de mes, que te pueda dar los gustos y después eso llega solo, ¿sí? De a poquito, ¿sí? Tampoco eso, con un Fiat 600 descapotable sos Gardel, ¿o no? Podés viajar, darte los gustos, ¿qué más querés, no? Bien, a ver, ¿algún par para operar? Algo que me digan ahora rapidito, a ver cuánto hace que estamos. Si no, dejamos el vivo, ya está, para no seguir operando, ¿no? Ya hicimos unas sumitas ahí en vivo, gente, ¿eh? Estamos en vivo todos los días, ya va 1 hora y 2 minutitos en vivo. Podemos buscar una operación más si quieren en vivo de forma manual. Puedo poner el bot de las uno nuevo que tengo, el que les decía que le puse el nombre Pepe Pepón, que también lo estoy ahí armando. Pero capaz que se me complica en el vivo, ¿no? Porque es para 15 minutos. Lo tengo que adaptar a 1 minuto. Falta que nos sigan más Pepe, ¿eh? A lo que voy, cuando se sumen varios Pepes, va a estar bueno porque vamos a estar en la nave nodriza en la dimensión 1 primero para los que se suman y de ahí pasarán a la 2, pero empieza el movimiento, ¿sí? El movimiento donde obviamente van a participar. Quiero que participen, así está activo, todo está vivo, ¿sí? En carne ahí, operando, charlando, sacándose duda entre ustedes, algo que expliqué y quizás, miren qué lindo, por acá no sé si no hago una venta, che, a ver, una más, toca la verde y busco ventas en Shell Stop. Bueno, veo, y esa es la idea, ¿sí? Que ustedes puedan de alguna forma, le voy a poner muy poquito como ejemplo, ¿quieren? A ver, si toca esta zona verde, si la toca y veo el patrón que hace, que se apoye por arriba con pullback, no lo sé, pero si hace un patrón interesante, ahí a ver un poquito más que suba, capaz que está 2 horas, vamos a ver qué pasa. Voy a poner una orden pendiente muy chiquita, ahí está, 0,5 también, ¿sí? Vamos a ver, bien ahí abajo, y la voy a ir subiendo, si no la saco, ¿sí? Esa es la idea, gente, tratar de que ustedes puedan aprender, ¿sí? ¿Cómo?
día a día, todos los días acá estamos, y qué mejor que eso, ¿no? Una escuelaza donde van a ir aprendiendo muchas cosas, muchas técnicas. No quiero hablar más de eso, súmense. Y cuando, obviamente podemos ser 100 en Discord o 1000, pero si no participamos no arranca esto, ¿sí? Por lo menos tenemos que participar, ¿sí? En la dimensión 1 para después pasar a la 2 y ahí ir viendo, ¿sí? No me gustó la vela que hizo, va a seguir hacia arriba, pero puedo venir a engancharme acá con alguna caída fuerte. Voy a esperar algún momentum, me voy a ir a alguna temporalidad un poquito más grande. Se me duerme la lengua, ¿vieron? No sé si notan que estoy ahí. Acá hay una zona, a ver acá. Ahí voy a marcar esa zona. Me voy a ir a velas de H4, a ver ahí. Sí, puede ser porque está arribando una consolidación interesante acá. Obviamente que para que llegue acá arriba primero tiene que romper esta zona que marqué acá, ¿no? Acá comienza lo que sería, ¿no?, la consolidación. El cohete puede ir hasta este número tranquilamente, pero un pequeño retroceso puede ser lo que vos puedas agarrar, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Lo dejo un poquito, si lo toca, y si no lo toca, ojo que, miren, fíjense en lo que son las líneas de aceleración, ¿no? Que son estas que están acá, en cualquier momento las tiene que romper porque la media móvil que le puse, que es una con volumen, está por acá, ven, que va a ir subiendo, pero la distancia es cada vez más lejos. Entonces, la caída, que quizás no es hasta acá abajo para darle un beso, o hasta acá, para darle un beso a la media móvil, quizás sea hasta acá, y el ejemplo está bien dado, ¿sí? Porque eso es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es algo como esto o un poquito menos, si es más mucho mejor, ¿sí? Como este retroceso que puede estar ahí, ¿sí? Inclusive si va subiendo, vamos a ir viendo qué hace. Así que bueno, ahí estoy, ¿sí? Cara triste tiene el bot ahí arriba porque lo apagué. Y bueno, música, maestro, por favor, tirate un poquito de... A ver acá. ¿Qué tenemos? Estoy en la otra plataforma también, ¿eh? Si se suma alguno a la otra plataforma y me quiere saludar ahí estamos, ¿sí? Tampoco cero publicidad. Yo me levanto, opero primero, después cuando terminé, entre 8:30 y 9 de la mañana suelo terminar, casi siempre antes, ¿no? Pero ahí arranco el vivo, ¿sí? Con ustedes, con esta cuentita. Y estoy en otra plataforma que la estoy probando, ¿sí? Cualquier momento la largamos para que la conozcan. Están en los links también, pero ahí estamos, ¿sí? Por la duda no la nombro por ahora. Así que bueno, ahí estamos, funciona bastante bien, me parece. Voy a tirar... a ver acá, ¿dónde vamos? A ver. Algo en vivo puede ser. Vamos a tirar los piojos en vivo de vuelta, ya que lo tengo acá a mano. A ver si encuentro alguna canción de las que suelo ponerle a ustedes, que no tengo problemita con el copy. Igualmente lo tengo porque, ¿no? Fíjate que el algoritmo no nos ajusta nunca, ¿no? Lo que me decía un asistente de YouTube, ¿no? Y no, genio, no me lo dijo así, ¿no? Pero tenés toda música de copyright, olvídate. Allá al final estamos. Pero bueno, seguimos escuchando buena música nosotros. Ahí estamos. A ver, tenemos acá en vivo. Escucha este chac, tu chac. Escucha. Bueno, ¿puede seguir subiendo? Sí, señor, pero yo voy a ir con la orden ahí despacito. Próxima zona, arribar. Vamos a ver qué hace ahí, ¿eh? Yo voy por detrás ahí despacito, no cuenten ustedes, no digan nada, ¿eh? Chac. Después te llamo, le dijo, ¿no? ¿Sabés cómo la estafó? Vos cuando escuche que digan después hablamos, salí corriendo de ahí, maravilla, ¿eh? Escucha. Si quieres estar libre, tomas cualquier elixir. Ella se hace visible, ella se hace sentir. Chac. Porque bailar, pero se puede caer. Bailará sobre la cáscara de
chac, chac, chac. Chac, chac, tu chac. Si quieres estar libre, si quieres autocular, no dejes que te den el tiro cuando empezás a letear. Te reiré porque es mala, pero se puede caer. A ver si es una vela de agotamiento esa, vamos a ver. Chac, 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 tu chac. Tu chac, ti chac, 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 tu chac. Eso. Me habían pedido a ver si era la libra Genera, ¿no? Para analizarla era o para operar. Si estás ahí, avísame. Si era para analizarla, para operar. ¿Libra Genera o Libra? A ver, voy a chequear acá. Este tema lo vamos a dedicar a todos los que hace un par de veranos volvieron a creer. ¿Dónde estaba? Por acá. No. A creer que vale la pena Libra. salir a la No, calle no está. para cambiar las cosas. Ah, Libra Gen, sí. Ahí está. Bueno, ahora vemos. Y dale, mueva, vamos. Cordero. Sobre la ciudad, Pum, pum, pum. fuego para Navidad, ollas que destellan. La trampita le queda acá un poquito. Puede caer, pero le queda un poquito ahí, Capaz que me toca y vemos. Libra Gen mientras. A ver. Libra Gen. ¿En qué temporalidad? Me faltó preguntarte. A ver. Opa. No la tengo, Agach. La voy a tener que buscar. A ver. Acá está. Bueno, yo te diría que esperes, porque está haciendo un retroceso, viene en caída. M30, a ver. Opa, mirá cómo vamos a meternos dentro de este planeta. Mirá lo que es el rechazo ahí, bonito, de la caída. Ahora puede ser un resorte que vuelve, todavía no tocó el soporte de pivot 2 diario, Ojo, está en el 1 apoyando. Si vas a velas de un minuto, quizás es tentador para seguir esa mini tendencia de recuperar, ¿sí? Hasta acá. Pero, viste cómo es esto, ¿no? Después de una noticia, 15 minutitos, no está mal esperar, A ver acá esto. Che, ¿qué pasó acá? Ah, pensé que no me había... Ahora la vemos un ratito, que quiero ver acá si me abre la orden. Si me abre la orden, el stop se lo pongo por acá arriba, como para hoy salir ganando en la mayoría de las operaciones que tuvimos, Vamos a ver si hace un alto próximo, un fractal más bajo que el que hizo acá nuevo, ¿no? Para después venir hasta por acá, por lo menos, que sería esta distancia, no estaría mal, ¿no? Opa, qué toque hay. Voy a... Bien.
A ver si rompe esta zona. ¿Qué dicen ustedes? ¿La rompe y sigue hasta el número redondo que suele hacer esa trampita y después cae? ¿O sigue hacia arriba? ¿O se mantiene más o menos por ahí? A ver. Esto está mal lo que hago porque no hay nada, no hay un dos toques, hay uno solo, ¿sí? Pero yo para tener una guía nada más a ver qué puedo hacer. Ahí lo dejo. Voy a buscar agua mientras. Y bueno, y ya nos vemos en 2 minutos. Escuchá mientras. Sentís el latido lobo de la llora. Me duele la risa, me duele cantar. Basta de cornisas, basta de saltar. Y ahora quién se viene, y ahora quién se va. Dientes de cordero vuelan sin soltar. Luz del nacimiento, sea tu dolor, que la noche se larga y como quema el sol. Luz del nacimiento, sea tu dolor, que la noche se larga y como quema el sol. Luz del nacimiento, sea tu dolor, que la noche se larga y como quema el sol. Muchas gracias. Vamos Argentina. Quita esa espina en mi frente. Yo te presento, pum, y la banda arranca con Bruno Vaquero. Ah, bueno. Nos falta todavía. ¿Estás chivando mucho? Bien, ahí seguimos, gente, ¿eh? Ahí estamos dentro de una operación. Veremos si le pongo stop un ratito, por si se llega a ir en contra. Veremos si se va a favor. Bienvenido, una más que suma de la semana, ¿sí? A ver qué les puedo compartir acá como para pasarla bien un momento de rock nacional, a ver cuál de todos elijo. Tengo muy poquitos acá lo que estoy viendo. Tendría que ir a las carpetas que tengo. ¿Se acuerdan los MP3? Obviamente, ¿no? Como MP4 los videos, MP3, ¿no? Uno de los tantos formatos que existen con sus... me acuerdo que los descargaba en 128, 256, más no, porque me ocupaban mucho en su momento cuando pasaba música. ¿Sabés la música que pasaba, no? Bien, a ver... pero no era DJ ni nada, no, pasaba música yo, para mí, ¿sí? Y para algunos que conozco. Bien, a ver, vamos a poner, escucha qué lindo esto, escucha. Oh. Bueno, ya sufriste hoy. Ya sufriste hoy. Dice cosas él, yo digo hoy, por la letra, ¿eh? Hoy. Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a
ángel de la soledad. Bien, gente, les recuerdo, mientras la operación está abierta, seguramente me quedo un ratito más y voy a estar ya cerrando el streaming, ¿sí? Porque ya mostré todo, ¿sí? Mostré el bot que creé acá, que cerró en positivo. Le tuve que achicar la distancia porque estaba preparado para trabajar en temporalidades de H1, ¿sí? Pero bueno, en M1 lo puse, esto lo vamos a estar viendo el fin de semana. Si armo el video van a ver los backtesting en H1, en M1, los dos extremos, pero la idea que tuve, ¿no? En vez de poner $10.000, que los voy a mostrar seguramente, con una cuenta de 100 y con una cuenta de 20 no te la quema y te hace un 1000%, ¿sí? Así que interesante. Este se llama Las Bolingueadoras de Pepe Mila. ¿Te gusta? Después tenemos este otro. No, este no es. Esto por algo lo paso. Esto es para compartirles seguramente. Tiene que ver con distintos tipos de plataformas para operar. Es muy correcta las zonas que marca para meterte a operar, sobre todo en binarias para el que opera, ¿sí? Algún día vamos a hacer algún vivo y vamos a operar ese tipo de plataformas para que vean que bien funciona con una cierta estrategia, ¿no? No te podés meter por meter, ¿sí? Este otro es un bot también que subí el video, Bombita McLean, que hoy no operó, lo tengo ahí con la boca triste, apagadito, el Bombita McLean. También tenemos el Desviación, ahí apagadito. Cerramos casi $100 con el bot Telaraña, que es este que está acá ahí lo ven. ¿Y cuál más? El euro dólar acá se está yendo ahora para arriba, pero cerramos acá con un deslizamiento que hubo donde el precio estaba por acá y abrió y arrancamos por acá, más o menos nos deslizó el precio. Así que bueno, ahí vamos. Y ahora tenemos una orden de un Pepe Rechazo, que la idea era agarrarla para que recorra cierta información hacia abajo, ¿no? Se está yendo en contra, pero bueno, no pasa nada. Cuanto mucho le pongo el stop acá arriba o por acá arriba, o veo si me queda un poquito más y trato de, como siempre con alguna técnica, sacarla en positivo, ¿no? Hay que ir viendo los movimientos, las estructuras que forma, y muchas veces tenés que tener la paciencia, no tenés que hacer nada, solamente esperar. Lo que pasa es que como estamos en vivo, la idea es abrir una operación y que vos veas cómo la abro y la cierro, ¿sí? No de H1, que abro como digo siempre, abro la operación ahora y en 3 días te muestro el resultado, ¿no? Está bueno verlo. Es lo mismo, mucho más complejo quizá por el ruido que hay en M1 comparado con H1, donde en H1 abrís la operación y bueno, podés ir viendo vela a vela una vez por hora, por lo menos, ¿no? A no ser que haya una fundamental, pero tenés más tiempo, ¿no? O en M15 más tiempo, en M30 más tiempo. En M1 es un poquito más complejo, ¿no? Porque miren acá, me agarró la orden acá, ¿no? Y van 9 velas. Imagínate si fueran de 1 hora, 9 horas son. En este tiempo de plumaje, un nudo con tu voz y un sigo como yo. Los viernes el Telaraña la está rompiendo, ¿viste? El Telaraña se quiere ir a hacer un asado el viernes, ¿eh? ¿Vos lo pusiste? No. Bueno, vamos a ver si acá forma. ¿Se acuerdan que hoy les marqué una zona que dije no hay que marcarla porque no hay un doble toque? Pero yo dije más o menos a ojo, ahí la está formando, ¿ven? Puede pasar que la rompa, y sí, seguramente. Pero fíjense en que si yo te amplío, es casi un fractal acá que está formando, ¿ven? 3 mechitas, faltaría un poquito de caída por debajo de este rectangulito, mini rectangulito, para que sea un fractal, ahí ven. Ahí, pero bueno, puede pasar que lo rompa y acá, recién acá arriba, trate de retroceder. Pero si lo hace ahora, es la primera zona que les marqué cuando no estaban estas 3 velitas, ¿eh? Ahí, ¿se acuerdan? Que la borré porque no estaba todavía, ¿no? Con un solo toque no sirve, que sería este. Ahí tiene que tener 2. Y todavía no se formó acá. Pero pareciese que puede llegar a caer. Pero también tiene que formarse el fractal y tiene que haber ballenas que quieren hacerlo llegar a ciertas zonas, como por ejemplo a estas que están acá, ¿no? Teatro antidisturbio. Bueno. Che, ¿qué hora es? Las 10:10. ¿Hay alguna fundamental más? Está descansando también, ojo al piojo ahí, porque en cualquier momento puede la catanguita del euro aprovechar la caída del dólar y sigue hacia arriba como la última vez, ¿no? Pero uno le tira una fichita al dólar como decir, che, loco, te están pegando un baile, ¿o no? Y bueno, si forma ese fractal, veo si ajusto algunas cositas. Por ahora no. Buena suerte y más que suerte,
Sin alarma, no, se cortó la luz, entonces todos los bots se apagaron, alcancé a abrirlos, solo abrí el Snake y ahí está trabajando. Muy bien, señor, pero me cerró una muy arriba, eso fue el broker. Ah, y a mí, mira, revisá lo que me hizo a mí, el broker. Mamita, decí que estamos en vivo acá para pegarle unos latigazos, ¿no? al precio. Sin alarma, bueno, ahí está rompiendo, esto ya no sirve, puede ser un pequeña, ahí, lo dejo ahí, tranquilamente, si no rompe en un par de velitas estas 4 doji que formó ahí, lo vamos a ver acá, seguramente con una vela elefante, ¿sí? Vamos a ver. En algún momento tiene que venir a visitar este besito que está acá, un besito, le voy a poner besito, capaz que no llega nunca, ¿no? Y me voy, pero bueno, me puedo permitir hacer alguna operación más cuando sacas algún profit interesante, ¿no? Ahí, besito, beso, a ver si viene por ahí, vamos a ponerlo acá, porque no, besito, beso, ahí, besito ahí. Beso va con B larga, ¿no? O B alta o B chica, era un animal, era lo. Bien, ponías beso con la B de Victoria, ¿viste? Y a Victoria le escribía con B larga. Estamos solo, Pepe, ¿no? Profit interesante, sí. Estamos más solo que el día del amigo, ¿no? De algún garga. Y vamos las bandas. Bueno, rajen del cielo. ¿Se quedó sin combustible el euro o el dólar está ahí frenando un poquito? Vamos a ver, Pum, pum, pum. Sí. Escribime. Tengo un amigo que me escribe por WhatsApp. No te puedo ver los mensajes, genio. Pero no porque no. Sumate al streaming. ¿Querés charlar? Sumate, te espero acá. Me quedo 3 minutos más. Escucha. Tu. Bueno, capaz que se va para arriba, ¿no? Yo todavía estoy esperando que forme ese fractal, que parecía que era acá la consolidación, todavía no lo es, quizás ahora puede hacer una vela de agotamiento, que saben cuáles son, las velas de agotamiento son esas velas que van así fuerte, para que es el último suspiro que pegan y después caen, ¿no? Y dejan el famoso mechazo ahí que me encanta, ¿sí? Una venta acá arriba, ¿sabes? Y si lo agarras en H1, mamá. Tum, tum, tum. Pum, pum, pum. Quiero una vela elefante hacia la baja, por favor, para terminar el viernes. Y si va para arriba, no pasa nada. Pero primero dale el besito acá. Como ejemplo, recuerden que quizás son pocas las distancias, pero en H1 sería una linda distancia, en M30, en M15, ¿sí? Recuerden, M1 utilizo para mostrarle a ustedes los ejemplos, pero en mi forma de operar, no solamente M1, pero en M15, en M30, en lo que venga, ¿sí? En 5 segundos, lo que te saque profit. Esa vela la conozco, Parate que voy a hacer trampa acá, No digan nada ustedes, voy a poner una barrera ahí. No va a pasar esa barrera, a ver ahí. La puso Pepe Mila, ¡pum! Mirá cómo la rompe, a ver. Que no la rompa. Podemos usar un FIBO para ver si tiene fuerza. Ahí marcó, ¿viste? Toma, fractal. Me apuré, ¿viste? Antes que las herramientas estoy yo, Fíjate igual, que el precio hace boom, acá arriba lo tenés en un segundo. Bueno, vos sabés que si le armamos una grilla la sacamos en positivo, pero yo me quiero ir. Si esto sigue así, ¿no? Mira cuántas velas. Imagínate si les estoy dando un ejemplo en H1, ¿no? Como hacen los amigos, ¿no? Los que te venden. Ahí, mira, todas esas velitas. 15 horas para mostrarte una cosa, te querés morir, ¿no?
¿Te imaginás a Pepe Mila operando velas de H1? Nada, me como las uñas, me vuelvo loco. Esto es efímero, ahora efímero. Como corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras. La última chance que podemos tener es en el número redondo hacer una pequeña operación chiquita más acá arriba, por si quiero seguir, pero ya se van a hacer, ¿no? Y si no, le pongo el stop acá y me voy. Si es una pequeña, puedo inclusive cerrar, pero no vas a cerrar una operación que está en movimiento. Le puedo poner el stop y decir, bueno, dale, sí, no se dio, capaz que se da después, ¿no? Acá arriba. Entonces ya estoy, nada, son 2 pips, son cuánto de nada. Pero te creo. El telaraña nos salva, gente. Y también acá, también en las bolingueadoras de Pepe Mila también, Un último secuestro. Bueno. Se quiere, se quiere ir. De ánimo, no. Transmitía en vivo, un loco los hacía pasar un mal momento todo, ¿viste? Que sube, baja, sube, nada, y luego, viste que hay gente que es así, ¿no? Que sube, cada vela te dice una cosa distinta. Che, ¿dónde estoy? Tenés que preguntarte ahí, ¿no? Bueno, no hay mucho movimiento, la idea, esto que está pasando acá es lo que les decía anteriormente. Le voy a poner el stop acá arriba, puedo meterle una venta acá y seguramente retrocede y la saca un positivo, o si va para arriba busco otra forma. Pero vamos a, mira, voy a hacer así, le pongo el stop ahí, que no es nada, ahí arriba del número redondo, y ya está, que la saque cuanto mucho, y bueno, vemos, si no lo toca, que no lo toque, en vez de ponerle alguna orden, que se vaya, seguramente me toca y después la vemos acá abajo, ¿sí? Porque me tengo que ir, gente, ¿sí? Si no voy a estar todo el día y quiero descansar, ya arranco el fin de semana en media horita, ¿sí? Y quiero disfrutar unas cositas mías. Bueno, está llegando este alto, acá, a ver, ahí todavía no rompió, vamos a ver si toca ahí, ¿sí? Ojalá que caiga, tampoco que se me quede acá consolidado, 3 velas más, si no me sacan 2 velas, vamos a ver acá, el besito va a venir, el que sabe chequear, chequeen, a ver qué pasa cuando me toca a mí el stop, si me lo toca, y si después cayó, ¿sí? Porque suele pasar por la ley de Murphy, que después de la próxima vela que te toca, suele venir a buscar el TP que ya no existe más, ¿sí? Tu aliento vas a proteger. Pum, 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 pum. ¿Qué cuenta de fondeo vistes? Estuve viendo 2 o 3 plataformas donde cuando vi que había varios youtubers garca dije seguramente, y si te ponen muchas reglas, ¿viste? Muchas reglas te ponen, que está bien que te pongan las reglas, pero vos imagínate las reglas mías, ¿no? Más las de ellos, me tengo que adaptar a hacer alguna estrategia, obviamente para eso, ¿sí? No lo que hacen los garca, viste, que abren 10 cuentas, queman 9 y pasan una. Eso no, porque no sirve. Eso no te va a hacer. En el momento sí, es tirar una moneda para arriba, pero si querés ir al casino es lo mismo. Pero viendo, ¿no?, estrategias, estoy tratando de buscar alguna que no tenga... que me deje operar en cualquier momento, que no me diga en fundamentales no, que una operación antes de 5 horas o algo así, no recuerdo bien, una sola, si hay otras y ganaste, ese profit no se considera, después algunas otras cositas más de varias órdenes que no podés, no sé qué, no, digo, ya está. Tampoco voy a operar para darle la plata a ellos. También se puede pasar con un TP de 3 a 1, 10 a 1 o lo que sea y bueno, y lo pasaste tirando la moneda también, ¿no? Eso también. Pero no, yo lo uso razonando, me meto, ¿sí? Como acá, mirá cómo me toca el stop, razonando. No, podría seguir, pero me voy, gente. Bien, positiva de la mañana, muy bonita para que la vean. Quise hacer algo acá, ojalá que no la toque, que caiga, pero me tengo que poner a esperar, no sé, me llega a agarrar esta consolidación acá abajo, acá, y estamos hasta las 11. Si apoya como pulva, que para que voy a sacar esta zona, era re supersticioso, si no apoya, ahí está. Los bolsillos. Un besito, venía a darle un besito acá, no seas así, dale. De mi corazón.
Si conocen ustedes alguna plataforma interesante, que tenga, obviamente, que estén reguladas, no creo. Si te dice que están reguladas, chequea la letra chiquita siempre, ¿sí? Pero sabemos que no están reguladas, pero o reguladas en islas de fantasía, de las Canarias, dice el amigo. No, islas de fantasía, ¿no? Pero ponele que esté más o menos aceptable, que paguen, lo que sea, no estaría mal, tratando de buscar una plataforma que las reglas sean coherentes, ¿sí? Acá no venimos a operar order block nada más, ¿sí? Donde los que operan order block, ustedes lo saben bien, ¿no? Que te muestran la que ganaron, no las 20 que se metieron antes y le tocó el stop de 5 pips, ¿sí? O de 10. Te muestran la que sacan, ¿sí? Por eso les digo, si conocen alguna plataforma, me chiflan, ¿eh? Cuando el fuego crezca, quiero estar allí. Wow, wow, wow. En el mes de octubre. Mirátela. Sí, esa la conozco porque hice un videíto, ¿viste? No estaría mal esa, pero tiene varias reglas que no me cierran mucho, ¿viste? Pero no estaría mal esa también. Hay que ver, ¿no? Bien las reglas, las letras chiquitas. Pero si vos la conocés, avísame cuanto mucho. Lo que no te dejan hacerlo, amigo, así no me pongo a leer. Yo confío en vos. No, lo otro es meterle al broker, al Axi, dice el amigo, y buscar el fondeo en el programa Select. Sí, lo que pasa es que yo no lo necesito para mí, ¿me entendés? Yo lo hago para para pasarla nada más, para mostrar en vivo. En vez de operar esta cuenta, me meto en otra, pero que no te metan tantas reglas, ¿viste? Esa tiene reglas solo de drawdown. Ah, mira vos, te deja operar muchas órdenes fundamentales, todo eso. Profi... Bueno, eso no sé ni qué es. ¿Será una plataforma eso? Bueno, ahí está que me saca, está que no me saca. Ahí estamos. La quise hacer, casi se da, interesante lo que quería hacer. La idea acá es ir gestionando, ¿sí? En el caso de que llegue a esta zona, no estaba mal buscar alguna orden más, ¿sí? Pero en mi caso me voy, ¿sí? Se me hace tarde. Terminamos positivo todo, ¿sí? Menos esta que me la puede llegar a sacar. Falta un toque. Estoy esperando que la saque. Porque si no, si me voy, seguramente... A ver, ahí está. Vamos a esperar. 3 velitas más, ¿no? ¿Qué dicen? ¿En qué vela? A ver, vamos a partir de acá. A ver, ¿en qué vela te toca el stop o no lo toca? Para mí, a partir de esta, de esta, ahí. ¿En qué vela toca el stop o no lo toca? A ver. Está por encima de un número, redondito ahí. Una mechita te lo saca. En la 2. Bueno, esta es la 1, la 0 la que está ahora. Si termina, sería la 1, Bueno, escucha. En el mes de octubre. Si llegase a caer, yo acá quizás le hubiera puesto por acá arriba o por acá en el número. Hay que ver alguna orden pendiente que voy por debajo con algún shell stop, ¿sí? Y si llegaba acá, es una tablita que si es en H1 o un poquito más que cae, quizás sacas una diferencia mínima, pero va sacando, ¿sí? Pero les recuerdo, les puse stop porque ya me agoté. Estoy de temprano, gente, ¿sí? A ver si está Pepe Mila. Mientras, Pepe Mila, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Pepe Mila? Acá estoy. Decía. Hablaba él, viste, era todo un personaje. Y sí o no, habla él siempre. Ahí está. Mirá, vamos a ver un poquito a Pepito ahí. Pepito, venite a saludar a los amigos. Acá un poquito. Estamos, a ver ahí. Ahí está. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo, de lunes a viernes, sesión, ¿no? De Londres y sesión de Nueva York.
Tratamos de estar 30 minutos antes de que comience la sesión de Nueva York. Si a vos te gusta, dale, ¿qué esperás? Sumate a los streaming en vivo desde YouTube o desde las otras plataformas que les comparto. También súmense a Discord para poder participar. Van a arrancar en la dimensión 1 y van a ir sumando seguramente a medida que pasan los días, horas, años, ¿sí? Y ahí van a empezar a operar conmigo en vivo todos los días, ¿sí? Sepas o no sepas, puedes ser un hacker operando, no importa, lo importante es pasarla bien, sumarte, compartir, darle like, y recuerden que no hago publicidad, por eso somos poquitos, y también obviamente porque el algoritmo no acompaña cuando ponemos rock nacional, ¿sí? Pero bueno, acá seguimos con el rock nacional a full y ojalá que pasen un gran fin de semana. Vamos a ver cómo sigue acá la operación. Todavía no me voy, pero era para recordarles si pueden sumarse a las redes que tenemos, con amor, con cariño, que las hacemos ahí con tanto esfuerzo muchas veces. Estamos todos los días, ¿sí? Sin nada a cambio muchas veces porque no cobro nada, gente, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Bueno, yo sabía que iba a pasar esto. Ahora estamos 3 horas acá. Te digo la verdad, o la cierro yo, ahora se queda acá. Un chorizo así de hasta las 11. Y a las 11 te hace una velita, te sacó y está acá abajo. Pues acuérdense que le viene a dar el beso. Acuérdense que le viene a dar el beso, ¿eh? Esto sigue en pie todavía, ¿eh? Ahí era. Vamos a ver. Capaz que me saca antes. Pero bueno. Y ahora sano, ya van 1, 2, 3 velitas, ¿sí? Y la 0. Así que, ¿en cuántas velas me saca o decís que baja por debajo de la orden a mercado que tenemos puesta? Juguemos, a ver. Tiramos la ruleta. Sorteamos el bot, el bolingareada. ¿Quieren que sorteemos el bot? Lo sorteamos, ¿eh? Si somos 1,5, lo sorteamos. A este anda lindo, me parece. Vamos a ver. Siniestro. Bueno, ahí vamos. Ojalá que haga una vela elefante de las que me gustan a mí, viste, esas que decís, está tan pesada que va ahí, así. Qué lindo que sería, ¿no? Como suele pasar. Pero tenemos esa zona. Vamos a ver. El tiro al pichón. Despacio. Que se caiga, vamos todos con las palmas, vamos. Ahora. Bien. Escuchen, gente, miren, ya voy a aprovechar a full, ya que estamos, mientras esperamos 2 o 3 velitas más, que el precio saque por stop o que se ponga por lo menos en la zona donde está el mercado de la operación. Les voy a compartir una canción. A ver ahí, si está. Ahí está, bajo un poquito. Fíjense en este par de canciones que tengo. A ver si acá está, a ver. Escuchen, tienen que ver con qué, con el planeta Pepe, ¿sí? Estoy armando canciones, todo original acá, gente. Estoy armando canciones que hablan del planeta Pepe, del trading, de Forex, de las criptomonedas. Y bueno, acá le hice un popurrí de 30 segundos más o menos, de 10 temas. Y tengo como 500 temas más o menos. Hay que elegirlo. Ustedes después van a elegir lo que más les gusten y pondré 10 en vivo, ¿sí? O 5, 8. Escucha. A ver si se puede ahí. Vamos a poner un poquito, subir el volumen. Y bueno. Muchas veces no se entiende, pero la idea está, ¿no? En la letra, pero ahí va. Escucha. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe mira nuestra tripulación. Gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe mira nuestra tripulación. Gestionando y aprendiendo día a día. Si más te te vas a ganar. Subite a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no beber. Dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale. Es un bebé más del planeta, de preferir la amistad.
Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, sé un Fíjense desde dónde estamos, desde acá, desde la vela, que la idea era agarrar el retroceso, ¿sí? Para que haga esta distancia que les marqué este rectángulo, que más o menos el rectángulo era algo así. Por eso me estoy quedando más de tiempo, ¿no? Pero, perdón, ahí corro. Algo, sí, ahí, más o menos ahí. Algo así tenía que agarrar, más o menos por ahí, ¿sí? Hasta la media móvil que va subiendo. De a poquito fue subiendo, llegó a un número redondo, podríamos haber puesto otra orden si queríamos, pero la idea era o me voy con el stop y listo, porque si no me tengo que quedar hasta el mediodía. Así que bueno, ¿y qué pasó? Se quedó consolidado. Ahora vamos a ver si le da por la plomada, ¿no? Esa plomada pesada a caer hasta la media móvil, ¿sí? ¿Te gusta el rey? Bien, ojo, no te va a aprender nada, Todos los días operamos en vivo con 3 leyes del planeta, respetar gestión sin contar inexorable el precio. Así como ha sido profesor día a día, ganándole a la superganada. Se le durmió la lengua igual que a mí, al reggaetonero. No, al rey, al hombre del rey. No, reggaetonero no, acá se corta la luz y rey. Reggaetón, perdón. No te olvides de ganar su mate y su Pepe más. Un día muy hermoso, súmate al planeta, vas a ganar. Súmate a la media al planeta, llegarás pasito a pasito. No perder, na. ¿Te gusta? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un Pepe más del planeta, de preferir la amistad. Bueno, Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, sé un Pepe más. bien. Estamos esperando, gente. Yo ya me tendría que haber ido, pero me sigo quedando porque quiero ver qué hace el precio. Si me toca el stop, si se mete por debajo de la orden, si dio toda la vuelta, como les dije, para después venir a darle el besito acá. Y bueno, veremos qué pasa. Se recontra chorició, miren, se consolidó acá, ¿ven? Pasito a no perder. La idea no era esta, la idea era agarrar la vela de agotamiento, el rechazo, ¿sí? Que esa fue la idea. Esta vela era muy bonita para ir en venta después de esta, ¿sí? Para estar por acá. Escucha. Sumate al planeta y empezá a ganar. Subite a la nave, ¿sí? Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un Pepe más del planeta, de preferir la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, sé un Pepe más. Sepa batató esto, Bien, les recuerdo mientras que terminamos hace un ratito en positivo con el bot, la bolingueadora del Pepe Mila. Ahí están. Terminamos en positivo con este deslizamiento que hubo en una fundamental hoy tempranito, donde me pagué un parcial de 11-12 pips. Y terminamos en positivo con el telaraña con casi $100, ¿sí? Estamos. Dale, dale, es un Pepe más del planeta, de profit y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Bien, mueva. Ahí me está quemando el tema este, Hay un tema, ¿les gusta el rock metálico o metal con un poco de hip hop? A ver si está por acá. A ver. Ahí está, mira, escucha este. Escuchen este. A ver si les gusta. Lindo, ¿no? No sé si no me lo pongo a tocar con los amigos, ya a ver después. Bueno, vamos a ver si acá rompe para arriba. Estoy dejando, quiero perder, ¿viste? No, escucha. Envío con 3 leyes del planeta, nuestra gestión sin tocar ni accionar del precio. Pasito a pasito los fines será día a día ganando ganar. Dale, subite a la nave, dale, sumate al planeta, dale, estamos esperando, venite quedar y empieza a ganar. Pasito a pasito los fines será día a día ganando verdad. Dale, no te olvides de ganar su banda y su medio más. ¿Te gustó? Lindo, ¿viste? Va, no sé si le gusta ese estilo. Mira, escucha este. Tienen que elegir 3 temas, Se nos al día a día ganando de verdad. Dale, subite a la nave, dale, sumate al planeta, dale, es un Pepe más. Oh, dale, te estamos esperando, venite, quédate y empieza a ganar. No te olvides de ser un Pepe más.
planeta Pepe. Eso. Bueno, ahí ya se fue más cumbianchero, ¿no? Bien. Psicotería, zonas del precio. Pasito pa' pasito, los profesionales de acá. Bien, ahí está. Seguimos, puedo estar 3 horas más con los temas. Tengo un tocazo. Gente, armados, hay que cambiarle la letra, ¿no? Así que bueno, si les gustó eso, está bárbaro, ¿no? Así que, bueno, acá estoy esperando si esto pasa positivo, lo puedo cerrar, puedo poner el stop, pero tengo la sensación de que ya hizo el descanso, amagó con 2 mechitas a ir para arriba para sacar algún stop de alguno, que tenga un lotaje grande y haga pocos recorridos, así que bueno, veremos si ahora viene al número redondo, y si viene, ahí lo estaremos viendo, ¿sí? Ojalá que llegue acá y ya me voy. Si llega acá, después verán ustedes si estuvo por encima o por debajo, si llegó acá, si le dio el besito acá a la media móvil, si vino este otro número, hay que ver. Si estamos muy cerquita de que el precio caiga un poquito, tiene que caer. ¿Por qué? Porque hizo esta exageración, y esta exageración se tiene que pagar con el vuelto, tiene que volver en algún momento, quizás vuelve la próxima semana, o quizá lo hace en un par de horas, o ahora que estamos en vivo. No creo ya, pero ahí va el precio. Si no supera esta tendencia, donde están acá, esta es un descanso con acumulación ahí arriba, está muy pesado para que lo rompa, y bueno, ahí va. Seguirá rompiendo velas hacia la baja, los lows y aperturas y cierre de la varita que están acá, alcistas o bajistas que están por debajo, que sería esta zona, ¿sí? Ojo que ahí puede empezar a hacer alguna vueltita. Estoy esperando una vela de esas que son de pesada, ¿no? Las que hacen así, como para ya decir, bueno, ya está, chicos, me voy, lo dejo. Terminé todo positivo, manual, automático, todo, ¿sí? Por ahora ahí estamos, vamos a ver, estamos muy cerquita de que el precio llegue a los objetivos, pero podemos estar 10 horas acá consolidando. Lo que, ¿saben por qué no cierro el streaming? Porque lo termino de cerrar y el precio es así. ¿Sí? Ahora lo dejo y se me quedó acá hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. Mire, vamos a hacer así, controlen los números, acá el número que está, yo me voy, ¿sí? Lo dejo ahí, después les mostraré la foto, ¿sí? Obviamente que también desde el celular, porque me voy a iré gestionando, sacando stop, capaz que le abro alguna orden, no sé, no creo, no tengo más ganas de operar, pero sí, seguramente iré ajustando un poquito, si esto sigue así, ¿no? Gente, nos vemos. Me voy con música de la nuestra, pero acá me voy con esta. A ver. Ahí tenemos. Y a ver acá. Bueno, ahí está, gente. Escucha. Chau. Que caiga. Yo me voy a ir yendo. Cuando vea al final, si veo que está bajando, se los muestro, Chao, gente, nos vemos, Miren, no digan nada, Vamos a hacer así, a ver qué hace el precio. Yo me hago el gilún, Bueno, me voy, gente. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Boom, el precio, acuérdense, Bueno, gente, me voy, ¿sí? Como el precio no está subiendo, me voy. Chao. No digan nada, estamos acá. A ver, ¿está el angelito ahí? Hola, acá estoy. No. Angelito, acá, ¿cómo andás? Sí, muy bien, Toda la semana con Profits. Y encima, aparte de Profits, con muchos tips, operando manual, automático. Te felicito, Pepe Mila, Así que bueno, espero que se sumen todos los Pepes y que este angelito, como en este caso, les estoy dando tips. Disfruten la vida, tengan un gran fin de semana, no sobreoperen, ¿sí? Y súmense al planeta Pepe. Bueno, ahí vamos. Uy, es cierto que nos habíamos ido. Chao, no estábamos en vivo. No, chao. Chao. Bueno, si la cierro ahí, no gané todo, gente. Le gané todo al mercado. Y tabla también suma, pero voy a dejarlo para. Acuerdo. No es algo heroico.
Bueno, gente, chequéenlo, me voy. Seguramente, ahora sí, el precio sabe que me estoy yendo y va a caer. Nos vemos, gente. Chau, 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 chau. No crean en supersticiones, ¿sí? Pero que las hay, las hay. Chau. Chau, gente, sumate, estamos todos los días en vivo operando los mercados, forex, criptos, lo que se nos cruce por el camino y pasándola bien. Chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Eso está en vos, ¿sí? Vos podés, acordate, Chau, gente, nos vemos.